El magnetismo es uno de los aspectos del electromagnetismo, que es una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Las fuerzas magnéticas son producidas por el movimiento de partículas cargadas, como por ejemplo los electrones, lo que indica la estrecha relación entre la electricidad y el magnetismo. La manifestación más conocida del magnetismo es la fuerza de atracción o repulsión que actúa sobre materiales magnéticos como el hierro. Todos recordamos cuando éramos unos niños y jugábamos con los imanes. Si poníamos un imán por el polo norte y tratábamos de unirlo con otro imán por el mismo polo, esto se rechazaba. Pero si poníamos uno de estos por el polo norte y el otro por el polo sur, podemos ver que esto se atrae. Este principio es fundamental para el funcionamiento de la tecnología basada en el electromagnetismo, y un ejemplo claro de esto son los trenes de levitación magnética, los cuales funcionan a partir de las leyes básicas de atracción y repulsión. Uno de los primeros usos del magnetismo fue la brújula. La brújula es un instrumento que cuenta con una aguja magnetizada que tiene la libertad de girar alrededor de un eje. La aguja se orienta indicando la dirección del sentido norte-sur, magnéticos en el sur en que se encuentra. La Tierra internamente posee un gran imán, donde el polo sur magnético se encontraría cerca del polo norte geográfico. A su vez, la brújula contiene la aguja imantada con el polo norte, es decir, opuesta al polo de la Tierra. Por física, sabemos que los dos polos magnéticos diferentes se atraen y el polo magnético sur de la Tierra es la punta roja de la aguja que señala hacia el norte. ¿Qué es un electroimán? Es un imán que requiere electricidad para funcionar. Este es creado cuando una corriente eléctrica es aplicada a cierto material. La corriente eléctrica crea un campo magnético que puede ser manipulado al formar un cable en una bobina apretada, creando capas de campos magnéticos y por lo tanto fortaleciendo el poder magnético de la bobina. Cuando un núcleo de hierro es insertado en el centro de la bobina, el imán se fortalece aún más. Cuando la corriente eléctrica se quita, las propiedades magnéticas se pierden. Al controlar la corriente eléctrica, el electroimán puede ser controlado. Uso de electroimanes en la vida cotidiana. Por ejemplo, podemos ver que los electroimanes se utilizan en las imágenes de resonancia magnética. Y esto aplica para la medicina. Los grandes dispositivos médicos, conocidos como MRI, máquinas de imágenes de resonancia magnética, funcionan, como su nombre lo indica, a través del uso de poderosos electroimanes. Los médicos pueden usar esta imagen para determinar la ubicación exacta de problemas en el paciente y desarrollar así un remedio. Elevación industrial. Los electroimanes se usan extensivamente en depósitos de chatarra y en refinerías de desechos metálicos para mover grandes pilas de metal viejo. Los grandes electroimanes están compuestos de una gran placa de hierro unida a una grúa. Una corriente eléctrica es enviada a la placa creando un imán lo suficientemente poderoso como para levantar toneladas de metal. El material puede ser levantado y transportado a una diferente ubicación para procesarlo. Hans Christian Andersen fue el primero en demostrar que una corriente a través de un alambre puede producir un campo magnético. Simplemente acercó una brújula a un alambre, hizo pasar la electricidad y la aguja giró. Cuando la electricidad dejó de circular, la aguja volvió a su posición inicial. Esta fue la primera ocasión en que se demostró que se puede crear magnetismo con electricidad. El efecto contrario fue descubierto por el científico británico Michael Faraday, quien demostró que un campo cambiante puede inducir una corriente eléctrica. Entonces el mundo descubrió dos de los grandes secretos del universo: que el magnetismo en movimiento producía electricidad y que la electricidad producía magnetismo. Este fenómeno lo podemos ver aprovechado en las represas hidroeléctricas, que funcionan bajo este principio para generar electricidad. Otros ejemplos de aplicación para el electromagnetismo son trenes de levitación magnética. Estos trenes no se mueven en contacto con los rieles, sino que van flotando a unos centímetros sobre ellos debido a una fuerza de repulsión electromagnética. Esta fuerza es producida por la corriente eléctrica que circula por uno de los electroimanes ubicados en la vía del tren. Motor eléctrico. Un motor eléctrico sirve para transformar electricidad en movimiento. Consta de dos partes básicas, un rotor y un estator. El rotor es la parte móvil y está formado por varias bobinas. El estator es un imán fijo entre cuyos polos se ubica la bobina. Su funcionamiento se basa en que al pasar la corriente por las bobinas ubicadas entre los polos del imán se produce un movimiento de giro